Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
Así es todos. Más tarde, más temprano, tendremos que rendir cuentas a Dios. Más tarde, más temprano, todos tendremos que presentarnos delante de Dios, aquel que es el Dios Todopoderoso, aquel que es amor, pero también junto con su amor está su justicia. Es por eso que Él es Dios. Continuamos compartiendo la palabra de Dios y en esta ocasión será en Romanos capítulo 1 y los versículos 12 y 13. Pero primeramente voy a leer el versículo 12 que dice lo siguiente: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Este es el propósito del compañerismo cristiano. Es el propósito de los dones. Es para edificación del cuerpo de Cristo. Como estuve compartiendo los versículos anteriores, versículos 10 y 11, vemos ahí los dones como son manifiestos y como él, Pablo, quería ir a Roma para manifestarle algo, para ayudarles, para sacarles de dudas. Y vemos que todos los dones, absolutamente todos, son para edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente esto, sino que también tiene otra vertiente, tiene también otra bendición, que además unía a los hermanos en Cristo Jesús en su labor ministerial. Otra de las marcas, sin embargo, del siervo de Dios es la humildad. La humildad. Y en Pablo se nota aquí en este versículo que acabo de leer, que es la humildad. Nótese, lo vuelvo a repetir otra vez. Le está diciendo Pablo, le está escribiendo a los romanos, le dice, esto es para ser mutuamente confortados, nótese, mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí también. Pablo le dice que su visita a Roma sería un beneficio espiritual por ambas partes, tanto para él como para ellos. Por tanto, Pablo el apóstol está diciéndoles que ellos aprenderían de él, pero que él también aprendería de ellos. Esto es una persona humilde, completamente humilde. Aunque Pablo había sido usado por Dios poderosamente, pienso que solamente algunos apóstoles podían ser usados así, algunos hombres escogidos por Dios. Y aquí tenemos la prueba en Pablo, que Dios lo estaba usando poderosamente, ya lo había usado y lo seguiría usando en el futuro. Él tenía gran cantidad de dones. No podemos enumerar cuántos, pero nótese que el que es verdaderamente un siervo de Dios siempre le acompaña la característica no solamente de la humildad, sino también de dones. Dones. No sabe cuántos. No. Porque lo importante para él, tanto para Pablo como para Pedro, como para Juan, como para cualquier siervo en el día de hoy, no es cuántos dones tengo, sino el servir a su Señor. Y este es el deseo que tenía Pablo en todo momento. Él aún tenía necesidad, Pablo, de aprender y ser de bendición por los hermanos que estaban empezando a dar esos primeros pasos. Bueno, alguien podría decir, hombre, un apóstol que ya lo tiene todo corrido, que ha pasado tantas experiencias, que sabe tanto y cual, ¿cómo es que está esperando que esos hermanos que son bebés espirituales les pueda enseñar, les pueda decir y puedan ser de bendición y él además pueda aprender de ellos? Pues bueno, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios y veremos cómo es así. Pablo, nótese que él fue llamado por el Señor Jesús cuando iba camino a Damasco. Y la misión que él llevaba no era una misión precisamente de bendición para los cristianos, sino todo lo contrario, que era para perseguir a los cristianos, para meterlos a la cárcel o para matarlos. Eso es lo que iba haciendo. Pero vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate,
y entra a la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Cuando está diciendo entra a la ciudad, era a la ciudad de Damasco, a la cual él iba. Y el Señor le dice ahí que fuese, que entrase ahí. También encontramos en 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 2, dice: conozco a un hombre, está hablando Pablo, en este caso a la iglesia de los Corintios, y dice: conozco a un hombre, este hombre era él, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Nótese aquí la importancia y quién era Pablo. Si ajustamos el tiempo que nos menciona Pablo, veremos que la revelación del Evangelio la recibió personalmente de Dios en el tiempo que permaneció en Damasco siguiendo, o seguimos leyendo, por ejemplo, en los versículos de Hechos, capítulo 9, versículo del 8 al 10, donde dice: entonces Saulo se levantó de tierra, esto es, estando ya en Damasco, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Nótese que dice aquí que estuvo 3 días, y estuvo como ciego, y estuvo sin comer, y estuvo ayunando. Parece ser que fueron en esos 3 días que él fue arrebatado al tercer cielo y que él recibió lo que Dios tenía para su vida. Es decir, él recibió directamente de parte del Señor el Evangelio, aquello que debía de hacer. Ahora bien, ¿tenía motivos Pablo para gloriarse? Bueno, si hubiese sido una persona normal y corriente, seguramente que sí, que se hubiese gloriado. Es decir, hay muchos que, por ejemplo, cuando tienen una experiencia, no es malo esto, pero cuando tienen una pequeñita experiencia lo van diciendo, lo van declarando y lo van volviendo a decir, y lo repiten y lo vuelven a decir como lo dan a entender, y repito, no es malo, sino la actitud con la que se hace sí que no correcta. ¿Por qué? Porque se da con una actitud como parece que sean ellos escogidos, como algo selecto. Y no es así, ni mucho menos. Vemos que aquí en Pablo había un espíritu de humildad. Él fue llamado directamente por el Señor, camino de Damasco. Él tuvo una experiencia aproximadamente en esos 3 días que estuvo como ciego, ayunando y sin comer. Y parece ser que ahí fue donde Dios le dio la revelación directamente del Evangelio. Ahora bien, ¿tenía Pablo motivo para gloriarse? Siendo Pablo como era, él dijo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 17, Mar que se gloríese en el Señor. Esto nos muestra ahí las marcas, como he dicho al principio, de un verdadero siervo de Dios, aquel que es humilde, aquel que no quiere gloria para sí, sino que le da toda la gloria a Dios. Pablo nunca pensó en estar fuera del alcance de otros creyentes. No, nunca pensó eso. No es que él, por ejemplo, en el día de hoy se pueden ver apóstoles y también superpastores, entre comillas, como ahora todo es súper. Yo no sé si esa palabra viene de los supermercados, de que parece ser como que es algo aparte, algo excepcional, algo selecto, algo, no sé, pero todo es súper. Hay superapóstoles, superpastores, superungidos, etcétera, etcétera. Y es lamentable el poder ver cómo estos súper llevan hasta guardaespaldas. Guardaespaldas, sí, que le van guardando de un lado para otro, que nadie los toque para que no se le vaya la unción, etcétera, etcétera. Una serie de aberraciones y de cosas y de errores que comete el hombre que verdaderamente son dignos de lástima, porque no es otra cosa lo que se puede decir de ellos. Porque en ese caso no están pensando como pensaba Pablo, que decía mal, que se gloríese en el Señor. Pablo era un hombre que estaba al alcance de todos, tanto de aquellos que eran apóstoles como aquellos que estaban recién convertidos o llevaban un año en el Señor. Se podían acercar al apóstol Pablo a hablarle tan tranquilo, tan natural como cualquier otra persona. Y es que tanto Pablo como Pedro como Juan, como también siervos en el día de hoy que lo hay, son y somos
hombres normales y corrientes. Lo que únicamente ha de ser de nosotros algo distinto es lo distinto que tenemos todos los cristianos. Es que Cristo está en nuestra vida, nada más. Y lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Y esto no es una falsa humildad, sino que es una realidad en la vida de cada siervo de Dios. Así que vemos que Pablo nunca pensó en estar fuera al alcance de ningún creyente, ya que él pensaba que podía ser edificado por los demás hermanos en la fe. Es decir, si él se hubiese apartado de esos hermanos, pues no hubiera sido edificado ni bendecido por esos hermanos. Pero claro está, si él hubiese considerado que esos hermanos, eran pequeños en la fe, no tenían la experiencia que ellos, que le iban a enseñar, que lo iban a bendecir, pues él se lo hubiera perdido. Pero él no, él estaba dispuesto. Así que vemos que el auténtico siervo de Dios, como Pablo, es agradecido, comedido, dispuesto, amoroso, y también es un hombre o una mujer que sobre todo está sirviendo al Señor y es humilde. La persona que posee tal espíritu nunca jamás tendrá sensación de superioridad espiritual ni tampoco intelectual. Por tanto, jamás se va a enseñorear de aquellos que están igual sirviendo al Señor como Él lo están sirviendo en los distintos ministerios de la Iglesia. El apóstol Pedro advirtió a los ancianos de la Iglesia y les dijo lo siguiente en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 3. Le está diciendo a los ancianos: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nótese que esta es una advertencia que le está haciendo aquí Pedro a los ancianos, que no se enseñoreen de aquellos que están bajo su cuidado, sino que les dice que ellos mismos sean ejemplo para ellos, para los jóvenes y para no jóvenes. Tanto cuando está diciendo jóvenes no es solamente jóvenes en edad, sino jóvenes también en la fe. Hay un pensamiento y una reflexión aquí para nuestra vida. Es lamentable apreciar a líderes que son muy inteligentes, porque lo son, porque Dios le ha dado ese regalo y son inteligentes. Son personas que solamente tienen que leer una vez una lección o pueden leer una página y ya se le queda en la mente. Y lo recuerdan y lo repiten y además de ahí que sacan extractos, sacan cosas. Sin embargo, hay personas que aman igualmente al Señor, pero en vez de leerlo una vez lo tienen que leer 20 o 30 veces para que se le quede un poquito. Pero Dios ve tanto el esfuerzo de uno como ve el del otro. Ahora bien, ¿quién de los dos podría amar más al Señor? ¿El que se esfuerza una y otra vez y se pasa hasta las tantas de la noche estudiando y preparándose para ser de bendición para la iglesia? ¿O aquel que leyéndolo una vez o pensándolo a la ligera ya se le queda? ¿Quién expone más esfuerzo? Pues seguramente a aquel que le cuesta. Así que Dios está viendo ahí el corazón como de uno y de otro. Por tanto, hay personas que son, como he dicho, muy inteligentes. Se puede decir que son personas que son superdotadas intelectualmente, pero que sin embargo creen que has superado ya el tiempo de aprendizaje. Además, pueden pensar y pueden caer en el error de decir ¿qué le puede enseñar a ellos un aprendiz? Bueno, pues en el trabajo yo te puedo decir que aunque tú llegues, cualquier trabajo, cualquier oficio, cualquier trabajo que tú desempeñes, aunque tú seas un oficial, aunque tú seas una persona diplomada, aunque tú pienses que ya lo sabes todo, siempre salen cosas nuevas y siempre tienes que estar aprendiendo, siempre. Sería una locura pensar hace, por ejemplo, 15 años de Internet, de los ordenadores, etcétera, etcétera, y cómo ha evolucionado la ciencia, cómo ha corrido, de tal manera que hemos tenido que ir aprendiendo rápidamente para que también el Evangelio se pueda predicar no solamente por radio, por televisión, sino también por Internet y por todo lugar que el Señor nos dé esos medios para poder predicar su palabra.
Por tanto, vemos que hemos de aprender constantemente. Y muchas veces aprendemos de personas que están empezando y que a lo mejor han tocado un área que nosotros no hemos tocado. Pero claro, si nosotros nos ponemos el caparazón de decir yo ya lo sé todo y que tengo que aprender, pues seguramente no vamos a aprender nada. Pero si somos humildes y vamos y le preguntamos a esa persona, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo dice? O enséñame o dime cómo lo hago. Pues entonces sí que vamos a aprender. Y vamos a ser bendecidos por ellos y ellos por nosotros. Así que ser ayudado por un creyente más joven en la fe y con menor experiencia podría pensarse eso, ¿qué tiene que enseñarme a mí? Pero igualmente de lamentable también lo es el ver a creyentes con menos experiencia, pero que tienen alguna en algún área de su vida, pero que nunca tienen nada para ofrecer a los líderes. Me estoy refiriendo a aquellas personas que dicen, bueno, yo no sé, ellos ya lo hacen, los líderes ya lo hacen, y se quedan ahí. Pero la cosa no debería de ser así, sino que cada uno de nosotros, cada cristiano, cada cristiana, deberíamos de estar dispuestos a aprender y ser diligentes para que la obra del Señor continúe, para que la obra del Señor no se paralice. Sigue diciendo también la palabra de Dios. Continuamos aquí en Romanos, capítulo 1, y ahora el versículo 13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. También aquí el apóstol dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Esto es una expresión de la cual Pablo usa con frecuencia, para introducir declaraciones importantes y para llamar la atención a sus lectores. Usa esta introducción, no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir que Pablo, sobre todo, no quería que la iglesia de Roma, ni la iglesia de Corinto, ni la iglesia de los tesalonicenses ignorase algo. Por ejemplo, en Romanos 1:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí nótese que esto que quiere el apóstol que no ignoren los romanos era que el pueblo de Dios, Israel, había sido arrogante. Ellos se pensaban los superescogidos, el superpueblo de Dios, que ya no tenían casi nada que aprender ni nadie que les enseñase. Y llegaron a tal extremo que cuando vino el Mesías, ellos lo rechazaron. Es por eso que tuvieron, en parte, sus mentes están enteblenecidas al Evangelio hasta el día de hoy. Pero llegará un tiempo en que esas tinieblas que ahora tienen les serán quitadas por el Señor. Así que vemos que Romanos 11:25, cuando le está diciendo no quiero, hermanos, que ignoréis, es el llamamiento a los gentiles para la salvación. Para la salvación. También en 1 Corintios 12:1 está diciendo no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y es lo que está diciendo aquí a los corintios Pablo, que no quería que ninguno de ellos ignorara los dones que Dios ha repartido a su iglesia. Y lo mismo que no quiere que los de Corintios ignorasen esto, tampoco lo quiere en el día de hoy que lo ignoremos. Sí, porque todavía puede haber hermanos y hermanas que incluso llevan años en la iglesia y aún todavía no saben cuál es su don. Y esto es lamentable. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis en cuanto a los dones. También nos sigue diciendo la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, Pablo no quería que la iglesia ignorase esto. ¿Por qué le escribe aquí la carta a los de Tesalónica? Porque había una falsa doctrina que decía que el Señor que ya había venido, etc. Y él viene a decirle, no quiero, hermanos, que ignoréis en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, que aún todavía no había acontecido. En esta ocasión es para decirle varias veces
también aquí en este versículo 13 de Romanos, capítulo 1, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoráis. ¿Que ignoráis de qué? Pues le está diciendo, no quiero que ignoréis que me he propuesto ir muchas veces a visitaros, ir a Roma. Como dice, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Sigue diciendo en el versículo 13. Pablo comenta muchas veces que él estaba listo. Él estaba listo para ir a Roma en cualquier momento. Pero, ¿sabes? Hubo alguien que le estorbaba. Es decir, hubo alguien que le ponía impedimentos. Claro está. Siempre se nos va a nosotros la mente muy rápidamente. Vamos y decimos, ¿el diablo? ¿El diablo? Ahí lo tenemos. El diablo es el que no quiere que se predique la palabra. El diablo es el que no quiere. Pero bueno, vamos por parte. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Es parecido a lo de Roma. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás me estorbó. Nótese que aquí que era Satanás el que le había estorbado para que no fuese a visitar la iglesia de Tesalónica. Pero nótese también en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6, que dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, nótese, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Así que vemos que una vez fue el mismo Satanás el que le puso impedimentos, pero otra vez fue el Espíritu Santo el que le prohibió que fuese a predicar. Esto demuestra primero que si Satanás hubiese estorbado, el Espíritu Santo lo hubiera anulado. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver. Como te he dicho, en primer lugar, si Satanás hubiese estorbado, el Espíritu Santo lo hubiera anulado. En segundo lugar, es que si había estorbos, era porque no era todavía el momento de Dios. En otras palabras, si habría problemas, y venían problemas por aquí, por allá y más problemas, él seguía orando, sí, pero seguía habiendo problemas. Es porque todavía no era el momento de Dios. Y tercero, si Pablo hubiese ido a Roma antes, lo hubiera hecho por su propia voluntad, pero sin contar con la ayuda en absoluta de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Y también aquí hay una reflexión, un pensamiento también para nuestra vida. Y esto nos muestra que los cristianos debemos orar a Dios, primero para que Él nos dé su aprobación. Y era lo que estaba haciendo Pablo. Se había propuesto ir varias veces, pero había problemas, es decir, no era el tiempo. Por otro lado, dependemos totalmente de la guía y la protección del Espíritu Santo. De lo contrario, Pablo, si hubiese esperado en el Señor, él hubiera estado esperando ahí, y como lo hizo, él fue a su tiempo, en el tiempo del Señor, y fue a Roma, y llegó a bien. Ahora tú imagínate que Pablo no hubiese esperado en el Señor. Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo cojo el barco y me voy para allá. Ya está, porque la voluntad de Dios es que quiere que yo predique. Y como Dios quiere que yo predique, pues yo voy para allá. Pero Dios no había dicho nada. La pregunta que podemos hacernos, la reflexión es la siguiente. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese ido por su propia voluntad, ocurriéndole lo que le ocurrió con el naufragio, que desembarcó en la isla de Malta y no perecieron ninguno porque fue en la voluntad de Dios? Pero si no hubiese ido en la voluntad de Dios, ¿qué hubiera pasado? Pues Pablo, aquí te quedas. Es lo que hubiera pasado. Y esto también es lo que nos muestra también a nosotros, nos puede servir de enseñanza para nuestra vida. Que podemos decir, bueno, es el diablo que me está estorbando. Claro, el enemigo de nuestras almas es el primero interesado que no quiere que se predique la palabra de Dios y va a poner impedimentos. Pero nosotros debemos de tener el oído muy atento a la voz del Espíritu Santo, para cuando Él nos diga, avanza o ves, que vayamos. Pero cuando nos diga, como le dijo en Romanos 16:6, detente y no vayas a Asia, pues nos detenemos y no vamos, porque entonces puede ocurrir algo desagradable. Sigue diciendo la palabra de Dios, para tener también entre vosotros algún fruto como los demás. Capítulo 1 de Romanos, versículo 3. El ministerio de Pablo siempre se ha caracterizado por la búsqueda incansable
de dar fruto, pero para la gloria de Dios. Porque este es el propósito del todo ministerio de la Iglesia de Jesucristo, que vayan y lleven fruto. En otras palabras, que demos fruto. Y esto nos lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, donde dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». En cuanto al término espiritual fruto en el cristiano en la Biblia, hallamos también 3 bendiciones que vienen del fruto. En primer lugar, la primera tiene que ver con el fruto espiritual, que se debe de dar en cada cristiano guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto lo hallamos en Gálatas 5, 22 y 23. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que hallamos aquí que el primer fruto tiene que ver, es un fruto que se debe de dar en cada creyente. En cada uno de nosotros tiene que haber este fruto. Si es que realmente ese fruto no lo estamos dando, debemos de preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo. El segundo fruto que se debe de dar tiene que ver con una acción concreta que debe suceder en cada cristiano que realmente ha nacido de nuevo. Y lo hallamos en Romanos 6, 22, donde dice: «Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». El fruto que aquí es la vida de santidad. Una persona puede hacer la oración del pecador, y se suele decir que cuando esa persona ya ha hecho esa oración ya es salva. Y es verdad, si la persona la ha hecho de todo corazón. Si más adelante se ve un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Pues que ya no practica el pecado. Es decir, la persona que mentía no miente. La persona que robaba ya no roba. Pero si la persona continúa con lo mismo, es que verdaderamente no hay el fruto de santidad en su vida. Por tanto, cada persona que realmente hemos nacido de nuevo tiene que haber ese espíritu de santidad en nuestra vida y tiene que haber ese fruto de santidad y no volver a practicar lo que antes hacíamos. La tercera tiene que ver también con el fruto de crecimiento. Es decir, 2 personas se convierten el mismo día, pasan los mismos años en la iglesia, escuchan los mismos sermones, las mismas predicaciones, la misma enseñanza, asisten a los mismos cultos, escuchan la misma escuela dominical, cantan las mismas alabanzas, pero sin embargo, en una hay fruto, hay crecimiento espiritual, y en la otra es todavía un bebé espiritual. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Pues simplemente porque una desea agradar a Dios y la otra va, como se suele decir, porque se siente bien allí, entre aquellas personas. Simplemente. El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos dice también ahí, y está diciendo que muchos en la iglesia ya deberían de ser maestros, y sin embargo aún todavía necesitan la leche espiritual. ¿Por qué es esto? Pues por lo mismo que te acabo de decir, porque se puede asistir a la iglesia porque simpatizamos, o porque nos gusta, o porque nos gusta que nos regalen el oído, o quizás porque se dicen cosas bonitas, quizás lo mejor, las promesas, quizás lo más bonito que hay es que nos va a dar el Señor salvación, vida eterna, que vamos a estar con Él en el cielo y nos quedamos ahí. Nada más, no queremos saber nada más. Pero eso es una torpeza de nuestra parte si hacemos eso, porque la voluntad de Dios es que todos podamos crecer espiritualmente. Así que el tercer fruto que debe de haber en la vida de un creyente es el crecimiento espiritual. Ahora bien, no hay nada más desanimado es cuando los líderes de la iglesia ven hermanos y hermanas que no se toman las cosas del Señor en serio. Verdaderamente desaniman. Sí, ya sabemos lo que se dice. Es que tú vienes para servir al Señor. Sí, de acuerdo.
Es que tú estás preparado para predicar o para enseñar o para compartir y tú debes de hacerlo como para el Señor. Sí, de acuerdo. Pero yo me sentiré mucho más motivado si cuando yo voy a empezar veo a los hermanos que ya tienen en sus manos la Biblia, que ya tienen una libreta, que ya tienen un lápiz para tomar apuntes y que nadie se distrae. Mucho más motivado que no aquellos que a lo mejor ni llevan Biblia, por poner un ejemplo. Mucho más. Sin embargo, no hay nada más alentador para los líderes, como te he dicho, que cuando se ven hermanos y hermanas y se ven resultados espirituales en aquellos que se les está ministrando. ¿Y cuál es el resultado que se puede ver en sus vidas? Pues el resultado que se puede ver en sus vidas es que crecen espiritualmente, que han abandonado lo que hacían antes, que el Espíritu Santo realmente está en ellos y que el fruto del Espíritu Santo está en su vida, porque están demostrando cada día ese amor, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad que solamente el Espíritu Santo de Dios puede dar a aquellos que verdaderamente lo buscan de todo corazón. Voy concluyendo con esto. Aunque Pablo fue llamado directamente por el Señor Jesús, aunque Pablo fue arrebatado al tercer cielo y también estuvo en el paraíso, como nos dice la palabra, donde oyó palabras difíciles de expresar, que no podía expresar, Pablo no se inflamó su orgullo, ni mucho menos. Pablo era un siervo de Dios humilde, ya que él también esperaba ser ministrado por los hermanos de Roma. No solamente él iba a ministrarle, sino que también estos hermanitos, estas hermanitas que llevaban poco tiempo convertidos, pero que en su corazón el fuego del Espíritu Santo ardía y tenían ese deseo de amar a Dios, de servir al Señor, pues también lo iba a contagiar en bendición a Pablo. Es por esta razón que Pablo era un instrumento útil para Dios. Mi amigo, mi amiga, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la soberbia son impedimentos para que Dios escuche al hombre. El hombre en su arrogancia, el hombre en su orgullo, piensa que todo lo sabe y que todo lo tiene. Y sin embargo no se da cuenta que estos días que está aquí en la tierra, sí, porque son unos días, sí, son unos años, ¿cuántos? 80 años. Multiplícalo por los días. ¿Cuántos días son? Unos cuantos nada más. Tarde o temprano tendremos que rendirle cuentas a Dios. ¿Y por qué no mejor hacerlo aquí, ahora ya, en este momento? Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cuando te está hablando de riqueza, no te está hablando de riqueza de dinero. Cuando te está diciendo honra, no te está diciendo la honra que te puedan dar algunos hombres, sino que Dios puede honrarte. Y cuando te está diciendo vida, no te está diciendo la vida de 80 años, 90, 70, no está diciendo esto, sino que es la vida eterna. Porque dice que es la remuneración de los humildes y del temor de Jehová. El temor al Señor no es el temor del miedo, sino es un temor reverente. Es un temor cuando la persona escucha que debe de humillarse a Dios y que debe de no ser arrogante ni vanaglorioso ni soberbio, sino de entender y comprender que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el que vino a la tierra y dio su vida por ti y por mí, y que si tú aceptas este sacrificio que hizo voluntariamente, pues tú tendrás salvación y vida eterna, y serás honrado por Dios, y Él mandará sobre ti su Espíritu Santo, te sellará con Él, para que Él te guíe en esta vida, y seas un hombre o una mujer que le dé gloria a Dios. Si es así, que tú hasta ahora te has dado gloria a ti mismo, pero a partir de ahora comprendes que tarde o temprano tendrás que rendirle cuenta a Dios, yo te animo que ahora tú puedas hacer una oración conmigo y recibir en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Si es así, ahí a donde tú estás, te animo, ora y di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hasta ahora he sido una persona arrogante,
Hasta ahora no había escuchado ni entendido tu palabra, pero yo sé que tú escuchas al humilde. Y vengo delante de ti, Señor Jesús. Humildemente te pido que perdones mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias, porque a partir de ahora tu Espíritu me guiará el resto de mis días. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú de verdad has hecho esta oración de todo tu corazón, yo te aseguro que esa humildad con que tú has hecho la oración, Dios la ha visto. Y en este momento tú puedes ser un hombre o una mujer salva, pero ahí no queda la cosa. Es necesario de tu parte que tú leas la palabra de Dios para que sepa y entienda lo que Dios quiere para tu vida, y que comiences por los evangelios a leer la palabra, el Nuevo Testamento. Y también no solamente eso, sino que también te congregues, vayas, pases, le pregunte a cualquier pastor de una iglesia cristiana evangélica, sea en la ciudad que estés, en el país que estés, para que tú ahí puedas reunirte y puedas crecer espiritualmente, porque esa es la voluntad de Dios. Y también a toda la audiencia. Nuevamente llegó la hora de despedirme y lo hago hasta el próximo programa, Dios mediante. Que Dios os bendiga a todos. Gracias hoy por el amor que das a mi ser. Humilde vengo a ti a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser. Porque tú vienes a mi vida y me das de tu perdón, y tu Espíritu ilumina mi ser. Es por eso, Dios, que humilde vengo a ti. Venimos a ti, Señor, con un corazón humilde y sincero, a entregarte esta alabanza, a darte gracias hoy, a darte gracias porque vienes a nuestra vida y nos llenas de tu amor, Señor. Gracias. Humilde vengo a ti a darte gracias hoy por el amor que das a mi ser. Porque tú vienes a mi vida, porque tú vienes a mi vida y me das de tu amor. Y me das de tu amor. Porque tú vienes a mi vida, porque tú vienes a mi vida y me das de tu perdón. Y me das de tu perdón, que tu Espíritu ilumina mi ser. Es por eso que venimos humildes a ti, Señor. Es por eso, Dios, que humilde vengo a ti. Caemos ante tus pies, Señor. Nos humillamos ante ti. Reconocemos tu señorío sobre nuestra vida, tu autoridad sobre nosotros. Solo a ti, oh Dios, solo ante ti nos humillamos. Gracias porque vienes a nosotros. Porque tú vienes a mi vida y me das de tu
Señor. Porque tú vienes a mi vida.